Ven y únete hoy a esta gran familia que abre sus brazos llenos de amor. Nuevos horizontes hay para ti, fe, esperanza y paz de Dios. Queremos sembrar hoy en ti. Ministerio Internacional La Cosecha, sembrando vida en ti. Surge. ¿Por qué hablamos de surge? Porque muchas veces estamos ahí como enclaustrados, sin salida, sin emerger, sin mostrar al mundo lo que somos, lo que está en nosotros, lo que nos ha sido dado, confiado. Y nos quedamos en el anonimato una vida con grandes potenciales por dentro, con dones, talentos, habilidades, y nos quedamos allí. No surgimos, no nos levantamos, no hay nada en nosotros, nada. Hoy quiero hablar específicamente sobre ese importante detalle. Bíblicamente voy a mostrarles a ustedes qué es un líder, cómo podemos nosotros emerger, encontrar el camino a levantarnos y a emprender un viaje en el mundo espiritual. Surgir significa manifestarse, aparecer. Manifestarse, aparecer. Líder es una persona que tiene la capacidad de conducir a otros. Los verdaderos líderes surgen cuando existe una necesidad. Qué interesante es esto. Los verdaderos líderes surgen donde ha habido una necesidad. Siempre ha sido así. Miremos entonces en el momento que aparece Moisés. Israel había estado cautivo por 400 años. Existía la necesidad de un libertador, la necesidad de un personaje que pudiera convertirse en un instrumento de Dios para libertar, para traer libertad a un pueblo que tenía más de 400 años de estar bajo un yugo de opresión. Había una enorme necesidad. Éxodo 3:7. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído de su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias.
y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Veamos nosotros. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Hay aquí una necesidad, la necesidad de un libertador, de un hombre con carácter, con presencia, alguien que represente a Dios y produzca la libertad de un pueblo. Y Dios llama a Moisés. Moisés no era un líder, nunca lo había sido, pero Dios lo llama. Y el llamado de Dios es básico, es fundamental. Allí comienza la vida de el segundo profeta más grande de la historia de la humanidad, porque el primero es Cristo, Moisés. Allí nace Moisés, ahí surge. ¿Dónde surge? Con una necesidad de un libertador. Los grandes líderes de la historia siempre han nacido en medio de una necesidad. Y aparece entonces Dios tratando con Moisés, convenciéndolo para que vaya. Pero Moisés no está seguro de quién es él. No cree que él puede ser la persona que Dios necesita. Y él pone algunas excusas. La primera: ¿quién soy yo? Moisés luchó primero con su identidad. Sencillamente no se sentía calificado. Él pensaba que Dios había escogido al hombre equivocado. ¿Quién soy yo? La respuesta de Dios: no importa quién eres, yo te he llamado, yo estoy contigo. Dios lucha con nosotros porque en el momento que tratamos de surgir, uno de los grandes problemas es nuestra identidad, nuestros temores. No estamos convencidos que somos líderes. No creemos que podremos lograr todo lo que Dios anhela. Y debo decirles algo: el reino de Dios necesita líderes. No gente sentada en una silla y encajonada en un edificio. Dios desea el despertamiento de la gente, el surgimiento de un ejército de personas que sepan quiénes son, para qué son llamados. Un ejército de personas con identidad, que no le estén diciendo: ¿y quién soy yo para ir? Te voy a declarar algo:
Si Dios te llama, Dios te capacita. Si Dios te llama, Dios te provee de todo lo que tú necesitas para hacer lo que tú debes hacer. Si Dios te llama, es porque sabe lo que tú eres, lo que representas para Dios. Y eso es así, amados. Pero Moisés está diciendo, ¿quién soy yo? La segunda excusa. ¿Quién eres tú? Moisés luchó con la intimidad. Él no conocía a Dios lo suficiente como para poder dárselo a conocer a otras personas. El conocimiento de Dios era extraño para Moisés. Por eso nosotros debemos conocer a Dios, ser preparados, conocer la palabra, ser discipulados altamente y llegar a convertirnos en los instrumentos que Dios requiere. Miren, el mundo es más atrevido que la iglesia. Un peludo toma una guitarra y puede mover a 100, 200,000 personas con su música loca. Pero los cristianos vivimos pensando, ¿y quién soy yo? ¿Y qué capacidad tengo yo para poder hacer lo que Dios me llamó a hacer? ¿Y quién es el Dios a quien yo voy a predicarles, a anunciarles, si todavía no le conozco? Porque el problema del cristianismo es que no sabe quién realmente es Dios. Cuando están enfermos, no creen que Dios puede sanarlos. Cuando están en tribulaciones, corren a cualquier persona menos a Dios. Tenemos problemas de intimidad. No conocemos lo suficientemente a Dios para darlo a conocer al mundo. ¿Y quién le puede decir que eres? Diles que yo soy el que soy, el que fui, el que soy y el que seré por los siglos de los siglos. Tercera excusa. ¿Y qué si no me escuchan? En los seres humanos somos complicados. Somos expertos para poner excusas delante de Dios. Moisés luchó con la intimidación. Se preocupó sobre la reacción de personas hacia él. Pablo dice, y en nada intimidados. La respuesta de Dios: cuando haya terminado, ellos escucharán. Confía en mí, Moisés. No le hablamos a la gente porque tenemos temor. No evangelizamos porque no sabemos cómo la gente nos va a reaccionar. No invitamos a la iglesia porque tenemos miedo de lo que podrán decir. Vivimos un camino de intimidación. Si en nosotros está el Padre, el Hijo y el poder del Espíritu Santo de Dios, no podemos estar intimidados. ¿Alguien da gloria a Dios por todo lo que hay en nosotros? Poder, autoridad, vida, unción, dominio. Primero, ¿quién soy yo? Segundo, ¿quién eres tú? Tercero es, ¿y qué si no me escuchan? Excusa número 4. Señor, yo nunca he sido un buen orador. Hasta soy torpe de lengua, tartamudo. ¿Qué cosas? Pero ¿cómo?
¿Y quién te hizo la lengua, Moisés? Fíjese que Dios le dijo: ok, tú vas a ir, tu presencia y tu autoridad es fundamental. Moisés va a ser tu lengua. No vas a hablar tú, va a hablar Moisés. Pero cuando se presentó ante Faraón, le dijo: deja ir a mi pueblo que le rinda culto en el desierto, dice Jehová de los ejércitos. Dios le puso a Aarón, pero nunca necesitó a Aarón, nunca. Moisés fue suficiente. Lo tartamudo se le quitó. Nunca he sido un buen orador. ¿Y cómo te atreves a llamarme a mí? Jamás he predicado. ¿Y cómo crees que me voy a presentar ante Faraón? Ahora, fíjense ustedes que Dios manda a Faraón, a Moisés ante Faraón, y le pone a su hermano Aarón para que lo acompañe, para que sea su lengua. Moisés lo único que lleva es una vara. ¿Saben qué representa la vara? Autoridad. No le dio un ejército para ir a Faraón, le dio una vara. ¿Qué es lo que la iglesia necesita? Autoridad, nada más. Y Moisés se enfrenta al poder de la época, al imperio más poderoso sobre la tierra en su momento, a Faraón. Y lo envía a Dios con una vara. El punto espiritual aquí es profundo. Dios lucha con nosotros con nuestra incompetencia. ¿Qué problema el de Dios? Intimidados, inseguros, incompetentes. Yo nunca he sido un buen orador. ¿Cómo me envías? ¿Quién lo seguirá según Moisés si no habla bien? Porque soy tardo en habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Soy la fuente de tus dones, Moisés. De tus dones. El mundo espiritual sería sobremanera grande. Las naciones correrían tras Dios. Pero tenemos una iglesia que no sabe quién es, insegura, intimidada, incompetente, le tiene miedo hasta la suegra. Es un problema. Potenciales enormes perdidos, desechados en la iglesia, sentados en una silla porque no quieren ejercer lo que Dios les ha dado. ¿Qué problema el del reino de Dios con tanta gente que no quiere, que creen que es suficiente venir y sentarse en una silla y con eso le cumplen a Dios? ¡No! Con semejantes capacidades e inseguros, con el poder del Espíritu e intimidados, con el Dios que tienen encima e inseguros. Entonces el reino de Dios sufre. Y a mí me estremece el corazón viendo la frialdad, la indiferencia con que miramos el reino. Si la iglesia debería ser un impacto en una sociedad,
en un mundo perdido, con tanta gente y con tanta riqueza que nos ha sido confiada, la riqueza del cielo para operar en el mundo espiritual. Quiero que vean a este Moisés. Pone 5 excusas y todas Dios se las desbarata, todas. Uno puede decir que bárbaro este Moisés, pero si somos iguales. Porque si fuéramos diferentes, fuéramos o hubiéramos surgido hace tiempos, hace años. ¿Y cuál es el llamado de Dios? De libertar a un pueblo. ¿Cuál es el llamado de Dios ahora? Libertad al mundo. Es la misma cosa. Miren la 5ª excusa. Dios, sé que puedes hallar a alguien más. ¿No crees que alguien más podría hacer lo que me estás llamando a hacer a mí? Como diciendo, hay otros mejores. Y posiblemente los haya. Pero Dios quería a Moisés como te quiere a ti. Por ejemplo, hay muchos que son mejores que su servidor, pero Dios me puso a mí por algo. Yo no sé por qué, pero por algo. ¿No puedes hallar a alguien más? Moisés tenía un sentimiento de inferioridad. Hay algunos que tienen superioridad, se creen mejor que todos. Pero este hombre, a pesar de haber sido formado en la casa de Faraón, en la sabiduría egipcia, en la lengua egipcia, presentaba inferioridad, creía que él no era competente, que Dios podía encontrar a alguien mejor que él. ¿Y sabes cuál es el problema? Que cuando Dios te ve a ti y te llama, es porque ve algo en ti. Lo triste para Dios es que tú no reacciones. Tú no necesitas que Dios baje del cielo y te venga a hablar o te hable y te diga, mira, te necesito. Me está usando a mí como hombre de Dios, como representante de Él en esta casa, para hablarte, para decirte, te necesito. ¿Por qué puede ser inferior si en ti está viviendo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Por qué puede ser inferior si tú eres templo del Espíritu Santo de Dios? Si la vida de Dios habita en ti, si la gloria de Dios está en ti, ¿por qué tienes que ser inferior? ¿No les parece a ustedes? Se compara a sí mismo con otras personas que eran más capaces y se sintió inferior. La respuesta de Dios, bueno, dejaré que vaya Aarón contigo, pero no olvides que a quien llamo es a ti. Aarón será tu lengua, pero tú me vas a representar a mí. Allí nace el gran Moisés. Allí nace el gran libertador de una nación. El hombre que derrotó con Dios al poder al dominio, al poder. ¿Y qué le diría más? Al hombre más fuerte que había sobre la tierra. A su imperio. Al imperio de Faraón. Un hombre que le creyó a Dios. Se levantó de los temores, de la inferioridad. Se levantó de todo. Lo bueno es que Dios es paciente con nosotros. Porque otro fuera a la primera excusa y nos rompe la cabeza. Cabezón este. Me busco otro. Pero tiene paciencia con nosotros. Y nos llama una y otra vez.
Y no han venido al altar llorando cuando lo llama Dios y luego se les olvida y le vuelve a llamar Dios y vienen llorando y se les olvida. Qué paciencia la de Dios. Pero aquí, iglesia, aquí es donde surge Moisés. Y llega Moisés y en el mejor momento, cuando Faraón lo rechaza, tiró la vara al piso y se convirtió en una gran serpiente. Los hechiceros dijeron: nosotros también podemos hacerlo. Y lo hicieron y se convirtieron en serpientes. Pero la serpiente de Moisés se almorzó a la serpiente de Faraón. Y luego comenzaron las plagas y la salida sobrenatural de Israel de la esclavitud de Egipto. Ahí nace el gran líder, el hombre bendito de Dios, el profeta Moisés, el líder de una nación, caminando 40 años en el desierto. ¿De dónde surgió? De la nada. Pero surgió. Y cuando se levantó, se convirtió en el profeta, en el líder de Israel. Pero si Dios no lo hubiera hecho, Moisés se hubiera muerto sin pena ni gloria, como todos. Pero eso es lo que nos pasa a nosotros. Tenemos que aprender a descubrir quiénes somos. ¿Para qué fuimos llamados al reino? Porque si usted está aquí y está sentado en una silla y se muere sentado en una silla, entonces usted se va sin pena ni gloria. Usted no supo ni quién era ni para qué vino al mundo. No le dio el valor que su vida requiere para servir al reino de Dios. Predicando un día en una reunión de jóvenes, yo tenía 17 años, era un adolescente en proceso, y había ahí una reunión de pastores y jóvenes y todo. Y yo vi que después de mi predicación, los jóvenes vinieron al altar, llenaron el altar y los pastores gritaban. Jesús, dije, hay algo en mí. Entonces me monté un equipo de sonido para venir al Parque Central y comencé a predicar en el Parque Central y veía cómo la gente se convirtió. Y luego agarré el sonido y me fui al mercado que estaba ahí como 3 cuadras al lado izquierdo del parque. Nunca paré desde entonces. Descubrí quién era. Descubrí mis dones, mis habilidades, el amor que sentía por Cristo y por predicar la palabra. Tengo 59 años. Sáquenle diferencia desde los 17. Y luego fui descubriendo mayores cosas, porque en la vida espiritual no hay límites. Uno va y entre más va adelante, más va descubriendo una riqueza de Dios. Dígalo conmigo, no hay límites en Dios. Así que el gran Moisés surge como tú puedes surgir. Y otra vez, porque no quiero pasar la oportunidad de decirles lo que siento decirles de parte de Dios. Ustedes fueron llamados por Dios, salvados, rescatados del mundo, del pecado, y están aquí no para ser religiosos y empadronarse de una silla. Ustedes están aquí con propósitos. Echen a caminar lo que saben quiénes son en Cristo. Levántense, surjan, sirvan a Dios de la mejor manera. Bendigan la obra de Dios. Salgan del mundo religioso y pasen al mundo espiritual, donde surgen los grandes hombres y las grandes mujeres para Dios. ¿Cuánta pérdida tiene el reino de Dios a causa de gente que no sabe quién es? Que está como Moisés diciéndole: Dios,
¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? Y si yo voy a predicar y no me escuchan, y si se burlan de mí, yo nunca he predicado y yo no soy buen orador. ¿No puedes hallar a alguien mejor? Y Dios dice: no, te necesito a ti. Te necesito a ti. La pregunta es: ¿cómo vas a responder tú a Dios esta mañana? ¿Cómo vas a responderle? Dios dice: yo te necesito a ti. Quiero que te prepares, que te prepares. ¿Sabe qué hizo Dios? Sacó a Moisés de la casa de Faraón y lo llevó al desierto 40 años para apacentar ovejas de su suegro Jetro. Es la previa preparación para el ministerio. Dios te necesita. ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Cuál va a ser tu excusa o tus excusas? ¿Qué argumentos vas a ponerle a Dios? Porque el problema más grande de Dios es una iglesia argumentadora. No tengo tiempo, estoy ocupado, estoy emprendiendo negocios. Mis hijos, es que tengo que atender a mi esposo. Señor, dame un poco más de tiempo. No, a Dios no le pongas condiciones. Dios te llama hoy, acude a Dios ahora. Porque posiblemente se pasa la oportunidad de servirlo y vas a perder mucho en tu vida. Ahora miremos a Saúl. Saúl era un hombre común y corriente, el más alto de toda la nación de Israel. De los hombros hacia arriba era el más alto de todos. Entre 50,000 se podría ver quién era Saúl, de pie o sentado, altísimo, pero un hombre común. El nombre Saúl significa aquel que es deseado. El primer libro de Samuel, capítulo 10, verso 1: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Y 1 Samuel 10:20 dice: y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín, e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. Y que Dios lo ungió. Y lo ungió porque Israel pedía un rey, quería un rey que lo representara. Israel quería que Israel fuera como todas las naciones, con un rey al frente, despreciando a Dios como el rey que iba siempre al frente de las batallas. Y les dio a Saúl. Cuando lo ungió, su espíritu cayó sobre él y Dios le mudó el corazón. Cuando se dio la vuelta, el corazón de Saúl fue mudado, cambiado, así en segundos. Y Dios le dio un corazón de rey. Los reyes eran los pastores de la nación, defendían la nación, cuidaban la vida espiritual de la nación. Y este Saúl, el día que iban a presentarlo como rey, no lo hallaron. Vieron y la cabeza de Saúl no aparecía. Y lo buscaron y le preguntan a Dios: ¿dónde está Saúl? Y respondió Jehová: he aquí está escondido en el bagaje. ¿Por qué estaba escondido?
¿Cuál fue la razón por qué se ocultó? Si ya había sido ungido como rey, ¿por qué se ocultó? Porque igual que Moisés, el hombre estaba intimidado. Tenía problemas de identidad, de seguridad. Y van a traerlo del bagaje para presentarlo como rey. Él no había sido nadie, un hombre común y corriente, pero Dios lo unge y le pone el corazón de un rey. Y aún con el corazón de un rey no aparece, está intimidado, tiene miedo, lleno de inseguridad. Le pregunto, ¿no estarán ustedes así? Porque son las cosas que tenemos que vencer, que confrontar. Dios nos llama para cosas grandes. Dios quiere que todas las habilidades que te ha dado, los dones y los talentos, las capacidades que tienes, los eches a caminar, porque el reino los necesita. Pero más adelante, Saúl no es el mismo temeroso. Surgió como un líder en un momento determinado. El primer libro de Samuel 11:1 dice así: después subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galaad, y todos los de Jabes dijeron a Naas: haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas amonita le respondió: con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Es decir, para que nos saques un ojo y quedemos con una afrenta inolvidable. Llegando los mensajeros a Gabá de Saúl, dijeron estas palabras en oído del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Es que la falta de líderes estremecen a una nación, estremecen a una iglesia. La falta de líderes, de buenos líderes, no cualquier líder, de líderes constructores, de líderes inspiradores, de líderes que bendigan, que hagan bien las cosas, que honren a Dios, a la familia, al gobierno, a la iglesia. El mundo está carente de líderes. Los partidos políticos están carentes de líderes, la nación misma, la iglesia. Tenemos abundancia de líderes que más son líderes posicionales. Pelean por una posición, son egoístas. Estamos hablando de líderes genuinos, dignos de confianza, a quienes les importa el reino, no lo suyo. Por eso Dios está hablándonos hoy. Estoy en busca de líderes, que surjan líderes, hombres y mujeres, porque para Dios no hay problema. Si no hay hombres, Dios va a levantar mujeres. Si no hay hombres, Dios va a levantar mujeres. Si no hay hombres, Dios va a levantar mujeres. Amén, dicen las mujeres. No, ni lo creen. Ustedes hubieran corrido al: aquí estoy yo. ¿Están intimidados? Entonces había una necesidad. Naas era una afrenta para la nación. Los tenía intimidados, estaba llorando la nación, porque una nación sin líderes llora. ¿Dónde están los líderes? Los líderes sanos, los líderes limpios, que no están manchados por la corrupción.
¿Dónde están los líderes que tienen inocencia aún? Mientras el pueblo llora, aparece Saúl. Dice: y he aquí Saúl que venía del campo tras los bueyes. Fíjese que Saúl era rey, ya lo habían instalado, y andaba trabajando con los bueyes de su padre. ¿Qué cosa? Él ni siquiera sabía, no tenía una oficina, no tenía un lugar para atender al pueblo, estaba arando la tierra. Lo terrible de un líder es que no sepa qué es y que no conozca sus funciones. Pero allí interviene el Dios grande que está en nosotros. Y allí la presencia de Dios. Y quiero que vea esto con importancia. Saúl venía del campo tras los bueyes y dijo a Saúl: ¿qué tiene el pueblo que llora? Wow, cómo me impresiona este texto a mí. Cuando Saúl llega al pueblo, todo el pueblo está gritando, está llorando. Imagínense como que usted entre a la ciudad de San Pedro Sula y donde quiera que vaya por el camino está oyendo los gritos de toda la gente en los barrios y colonias. Así fue. Es que no era para menos. Nada, era un hombre malo. Y él estaba dispuesto a sacarle un ojo a cada persona de la cara, como una afrenta. Pero ahí surge un líder. En el dolor, en la necesidad, en la desesperanza, surge un líder. Pregunta: ¿qué tiene el pueblo que llora? ¿Saben qué es lo triste? Un pueblo llorando sin saber que hay un líder. Con tantos hombres, con tantas mujeres, no había uno. Lo único que podían echarse a llorar, producto de la incapacidad, a llorar. Pero aparece Saúl. Dígalo en alta voz: pero aparece Saúl. Y pregunta: ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y se encendió en ira en gran manera. ¿Cómo que no? Ver a un pueblo llorar incapaz y sabiendo que hay un hombre perverso al otro lado que está buscando sacarle los ojos a todos. Y como el hombre se pone en pie, el Espíritu de Dios viene sobre él. Porque esa es la diferencia. Cuando el Espíritu de Dios viene sobre tu vida, dejas de ser el hombrecito débil, llorón, quejista, mariconcito, para convertirte en un hombre verdadero, en un líder de alto nivel. Esa es la verdad. Y no decir: mátenme, sáquenme el ojo pues. ¿Cuál? El hombre está dispuesto a sacrificar todo para defender al pueblo. ¿Dónde surgió Saúl? En medio del dolor, de la necesidad de un pueblo. El hombre se dio cuenta quién era. Y allí cambió la historia. Porque Dios no necesita tanta gente, necesita uno que le crea, que sepa quién es, qué es lo que tiene encima. Entonces, tomando un par de bueyes, lleno de furia, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros diciendo: así será con los bueyes de aquel que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel.
Y cayó temor, consternación de Jehová sobre todo el pueblo, y salieron como un solo hombre, y los contó en Besec, y fueron los hijos de Israel 300,000 y 30,000 los hombres de Judá. En medio de la necesidad surge un hombre y atrae consigo a 330,000, pero esos 330,000 eran cobardes, estaban ahí escondidos, atemorizados, llorando. Pero surge el liderazgo de un hombre y la vida de ellos se cambia. Se envalentonan y se ponen de pie y dicen: contigo, Saúl, y por el Dios de Israel vamos a la batalla. Denle un aplauso al Señor, qué lindo este verso. Allí es donde les digo: miren, la cosecha necesita líderes, necesita grandes líderes, gente que surja, que se despierte, que se dé cuenta que más que estar sentado en una silla, hay una labor grande que hacer, ganando gente, atrayendo gente, discipulando, formando, integrándose al trabajo del ministerio, volviéndose parte, extendiendo el reino de Dios de la mejor manera, porque es la gloria más grande que llevaremos al cielo. No el dinero, no lo que hemos hecho en las casas y los vehículos, todo eso se queda. La gloria que te llevas es haber servido a Cristo Jesús dentro de tus posibilidades. Diga conmigo: aleluya. ¿Cuántos quieren surgir como líderes? Levanten la mano. Eso es bueno. Cuando tú te despiertas, se despierta tu familia. Cuando tú te despiertas, se despierta todo a tu lado. Vas a encumbrar a tu familia a otro nivel, a otro estatus económico, financiero, espiritual. Porque Dios no quiere que seamos esa gente tibia, ahí que le pedimos permiso al pie izquierdo para mover al derecho. Ya voy, pastor. Y llegamos a la iglesia como que no queremos llegar. Dios necesita gente despierta, hambrienta de cosas buenas. Y respondieron los mensajeros que habían venido: así diréis a los de Jabes de Galaad: mañana al calentar el sol seréis librados. Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. La tristeza, el dolor se convirtió en gozo, en alegría. Yo creo que hubo danza en el pueblo. Se alegraron, dígalo conmigo: se alegraron. La tristeza se convirtió en gozo, el lloro en danza, porque surgió un líder. La pregunta es: ¿por qué esos 330,000 no habían aparecido? Están llorando como señoritas, pudiendo enfrentar como hombres una realidad. ¿Por qué? Porque no había liderazgo. Es que el líder es aquel que logra hacer que otros hagan lo que él quiere que se haga. El líder va al frente, el líder dirige, el líder inspira, el líder da confianza. Su palabra es fundamental. Me decía sabiamente ayer una persona del ministerio: pastor, mire el país como está, yo quiero informarle de todo lo que se mueve. Cuando usted haga comentarios, tiene que hacerlos con conocimiento, porque su palabra tiene influencia en el país. Y su influencia tiene que ser positiva. Le abracé y le agradecí, y es correcto. El líder tiene una influencia sobre los demás. Así se le hará a los bueyes de aquel que no viniere con Saúl y con Samuel. Lo escuchó toda la nación y salieron 330,000. Hicieron alegrar el corazón de los Jabes de Galaad. Y los de Jabes dijeron a los enemigos: mañana saldremos a vosotros para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciere.
ya estaban ufanándose, ya no estaban temerosos llorando, sabían que había defensa. Aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó, y los que quedaron fueron dispersos de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. El pueblo entonces dijo a Samuel: ¿quiénes son los que decían ha de reinar Saúl sobre nosotros? Danos esos hombres y los mataremos. Porque cuando Saúl fue presentado, la gente burlonamente dijo: ese, el hijo de Cis, nos va a gobernar. Burlonamente. Y cuando Saúl los libró de los enemigos, dijeron: danos esos hombres que dijeron ha de reinar sobre nosotros Saúl. Le dijeron al profeta Samuel. Y Saúl, con la madurez más impresionante, dice: no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación a Israel. Madurez. Líderes maduros necesita el mundo. Otro líder inmaduro hubiera dicho: ajá, como se burlaron de mí, tráigalos y mátenlos a todos. Pero Saúl dijo: Dios nos ha librado hoy de nuestros enemigos, no morirá ninguno. Porque algunas veces somos torpes para hablar y decimos cosas sin pensar. Y Saúl sabía eso. Suficiente lección es la que él había dado de surgir como un líder y salvar a la nación. Muchos años fueron maravillosos en la vida de Saúl con Dios. El problema fue su desobediencia. Ahí terminó su reino. Y concluyo esta mañana hablando de David. El rey David, el sucesor de Saúl. David significa amado. El día que Dios lo ungió, Samuel le hizo entrar. Primer libro de Samuel 16:12. Era rubio, hermoso de ojos, de buen parecer. Entonces Jehová le dijo: levántate, úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite, lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Primer libro de Samuel 17:24. Hay una guerra continua entre los filisteos e Israel. Y los filisteos tenían un paladín llamado Goliat que se burlaba de Israel. Estaban en guerra y los campamentos estaban uno de un lado y el otro del otro. Y salía Goliat a vociferar: no hay un hombre que pelee conmigo, son todos cobardes. No hay un hombre. Y llegó David. Allí surge David, en medio del temor y la desesperanza. Uno puede decir cobarde los de Israel, pero si usted ve a un gigante de 3 metros con una espada que es igual a usted de grande, y es el hombre que usted va a enfrentar, ¿no tendría temor? Entonces cualquiera puede decir: tú, cobardes. Humanamente era un conflicto enorme, pero surge un líder con otras concepciones y con otra mentalidad. Aquel que no ve al gigante, aquel que ve al gigante de los gigantes que está con él y que puede derrotar con poder a Goliat sin temor, con convicciones. Por eso se requieren líderes de otro nivel, líderes espirituales.
El líder religioso hubiera salido huyendo, pero el líder espiritual sabía quién era su Dios. Estoy haciendo comparaciones entre dos mundos. Pero a David lo menospreciaron. Era pequeñito de estatura. Lo menospreció su padre porque no lo convocó a la cena, al almuerzo. Tuvo Dios que decir: vayan, traigan a David, a él quiero ungir, no a estos grandotes. Lo menospreció su hermano. Su hermano le dijo: ¿a qué has venido? Metido. Sé que has venido a ver la guerra. No, mi papá me envió quesos y mantequilla para ustedes. Mentiroso. Lo menospreció Saúl. Dijo: tú eres un pequeño muchacho, ese es un hombre de guerra, no puedes pelear contra él. Y el último que lo menospreció fue Goliat. Goliat lo menospreció. Pero antes de hablar de Goliat, quiero que miremos al gigante. 6 codos de altura, 6 dedos en las manos y 6 dedos en los pies. Un prototipo de 666. Es un gigante enorme. Israel está atemorizado. ¿Y sabe cuál es el problema? Que cuando un reino caía en manos del otro, era aquel que caía, era esclavizado y tenía que vivir como esclavos, humillar, maltratar, hacer lo que querían, y no había quien podía levantar la mano porque habían sido vencidos. Entonces estaba en juego el honor de una nación, aún el honor de Dios, que es el representante de Israel. Pero surge un ungido. Una cosa es un líder humano y otra cosa es el líder ungido por Dios, por el Espíritu Santo. David es pequeñito, es sencillo, pero David está indignado, como la indignación que se llenó Saúl. Es una indignación santa, divina, viendo cómo un gigante vocifera, cómo humilla a los escuadrones del Dios viviente. Y la mayor indignación es que no hay alguien que pelee, pero es lógico, humanamente imposible de enfrentarse a un gigante. El hombre ungido. Aparece el líder sin apariencia, pero lleno de Dios. Porque en la vida cristiana no es cuánto cuerpo tengas y cuánto saco llevas puesto encima, sino cuánta gloria de Dios lleves por dentro, cuánta vida, cuánto poder y cuánta unción de Dios tengas como un hijo del Señor, como un líder de Dios. Ese es lo que hace una diferencia. Ya queremos líderes ungidos. Ven y únete hoy a esta gran familia que abre sus brazos llenos de amor. Nuevos horizontes hay para ti, fe, esperanza y paz de Dios. Queremos sembrar hoy en ti, sembrando, sembrando vida en ti. Ministerio Internacional La Cosecha, sembrando vida en ti.